quien resulte responsable. Gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable. Yo creo que a todos nos gusta el cine. Vamos al cine, consumimos el séptimo arte, vemos las películas de acción, ahora que Marvel y DC Comics se están peleando por los blockbusters, ¿no? Por las taquillas más abultadas con los superhéroes. Ahora ya hay mezclas, ¿no? Ya sale Batman contra Superman y actuación especial de la Mujer Maravilla, y luego en Los Vengadores va a salir el Hombre Araña, y así, ¿no? Esto no es nuevo, pero sí ha habido una evolución del cine en nuestro país. Hubo una época de oro, sin duda, un referente incluso mundial, con figuras de exportación como Dolores del Río, María Félix, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, por favor, ni se diga. Cantinflas, que incluso ganó premios como el Globo de Oro, o en su tiempo Pedro Infante, el Oso de Plata de Berlín. Pero todo comenzó con una película que dio el salto del cine mudo al cine sonoro, y se acaba de conmemorar un aniversario más de Santa, que es la primera película sonora, aunque hubo algunas otras que ya habían hecho sus pininos, que se realizó en 1931, pero fue estrenada hasta 1932. Para platicar de cine, para platicar de Santa, para platicar del cine de los 70s, de las ficheras, de los 60s del Santo, de los 80s, de artistas juveniles y todo, tenemos en la línea a Jorge Santoyo. Jorge es guionista, es director de la época de oro de la fotonovela, crítico de cine de oro del cine mexicano, y pertenece a la Asociación de Periodistas Cinematográficos. Jorge, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, efectivamente, aquí estamos recordando un poquito lo que fue nuestra época de cine de oro mexicano. Y obviamente que pues todo el movimiento de la pantalla grande empieza pues desde el 28 de diciembre de 1895, cuando se inicia la historia del cine con los hermanos Louis y Auguste Lumière, que realizan las primeras proyecciones públicas de imágenes en movimiento, aunque ya tenían como antecedentes el kinetoscopio de Thomas Alva Edison. Entonces las primeras imágenes son la salida de la fábrica de los empleados de los Lumière y la llegada de un tren a la estación en 1895. Pero ¿cuál es el enlace entre ese cine y el cine mexicano? El cine mexicano nace prácticamente cuando los enviados de los hermanos Lumière llegan a la Ciudad de México a presentarle el invento al entonces presidente don Porfirio Díaz. Y en el castillo de Chapultepec empiezan a exhibir, para la curiosidad de don Porfirio y sus invitados especiales, pues una extraña máquina recién llegada de París, a la que llamaron cinematógrafo Lumière. El éxito de la presentación fue fulminante, y Bernard y Bayer fueron convidados para quedarse a cenar. Entonces volvieron a exhibir los cortos hasta más allá de la 1 de la mañana, y para el 14 de agosto ya se habían adaptado un amplio local en la calle de Plateros número 42, donde se exhibieron por vez primera ante un público asombrado que veía venir un tren sobre ellos, ya que la proyección de las imágenes tenía una altura de 17 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras tomas, o sea, el primer actor del cine mexicano, indiscutiblemente que fue don Porfirio Díaz, porque, vuelvo a repetir, se engolosinó tanto con las vistas que estaba proyectando, que él quiso que se le tomara en paseos por el bosque Chapultepec, la llegada a Palacio Nacional, etcétera. Entonces realmente de ahí se inicia nuestro cine nacional, nuestro cine mexicano, que toma su auge por la época de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando viene lo que llamamos, o lo que se ha llamado, la época de oro del cine mexicano. Entonces, anterior a la película Santa, hubo otras producciones donde ya tenían un poquito no tenía un poquito, sino sonido, pero era a base de discos. No estaba sincronizado. No estaba
pesado. Ajá. Entonces, el hip de labio, obviamente, o se les adelantaba o se les retrasaba. Sí. Para eso hay una película que nos enseña un poquito lo que fue la técnica de la época. Es una película americana que se llama Cantando bajo la lluvia, Sí, Singing in the Rain con Gene Kelly. con Gene Kelly, que además está estupendo el señor, ¿no? Sí, cómo no. Está considerada como una de las 100 mejores películas del cine americano. Así es. Sí, definitivamente. Sí. Entonces, de estas tres películas, eran las tres películas anteriores, llegaron en 1929, se llevó a cabo los primeros experimentos de sincronización entre imágenes y sonidos en nuestro país. La era del cine silente prácticamente llegaba a su fin con este movimiento que pues era totalmente nuevo, ¿no? Sí. Y en 1931 abre los mercados del cine parlante mexicano, permaneciendo varias semanas en la cartelera del cine de su estreno, la película de Santa, precisamente, con Lupita Tovar, que fue una estrella de la época y que pega el salto prácticamente al cine hollywoodense. Carlos Orellana. Carlos Orellana hacía un estupendo Hipólito, Sí. que era el ciego del prostíbulo de Santa, y estaba Juan José Martínez Casado, Ujú. que era el jarameño, y como dato curioso, Lupita Tovar todavía vive. ¿De verdad? Sí, todavía vive, tiene ya más de 100 años. Híjole. Y la verdad, digo, alcanzó pues la gloria con esta película y compartió la época de Dolores del Río Sí. en Hollywood también, Sí. de pues varios de los artistas de nuestro cine mexicano que fueron que incursionaron en el cine de Hollywood. Pero había otro ingrediente, ¿no, Jorge? Sí. Santa también destaca porque la temática de esta mujer pura y luego ya no tanto y todo el asunto engañada por el militar, Sí. también se engloba en el asunto de la música de Agustín Lara. Exactamente. Que claro. fue satanizado por la Liga de la Decencia, ¿no? Porque en lugar de canciones de amor y dulces, Sí. ya hablaba de las mujeres pecadoras, aventureras y Sí. pecaminosas. Sí, precisamente eso fue parte de esta película, y incluso en el estreno de la película la gente empezaba a darle la espalda por Sí, eso, sí. porque era la época de las buenas conciencias, definitivamente, y ya cuando la historia se desarrolla en Chimalistac, Ajá. ¿sí? Y la película está ambientada a los años 30, aunque la historia de don Federico Gamboa es anterior todavía a esa época, pero ellos la película sí la ambientaron a esa época. Era ¿no? contemporánea prácticamente. Sí, y por eso fue como despertó el Jesús de las buenas conciencias de mexicanas. Sí. Pasa lo que pasó un poco como cuando Los Olvidados de Luis Buñuel, Ujú. que se estrena en México y la crítica fue espantosa para Pero la película. en España, Exacto. Triunfa la película en algunos festivales europeos Ajá. y regresa cargada de premios y cargada de unas críticas increíbles, ¿verdad? Que abarrota el público del cine. Como que no nos gustaba ver esa realidad, ¿no? No. Del arrabal, de la pobreza, de las más bajas pasiones humanas. Sí, y esa la vivimos mucho en las películas de las cabareteras, que no es lo mismo cabareteras que ficheras. No, cabareteras todavía en los
centros nocturnos 40, 50, las ficheras en los finales de 60, inicios de 70, ¿no? Sí, sí, exactamente. Digo, cuando eran las grandes rumberas. Sí, Ninón Sevilla. Ninón Sevilla. Híjole. Sí, Amalia Aguilar. Ajá. Estaba Tongolele. Rosa Carmina. Rosa Carmina, que fue una no tuvo la altura. Bueno, hasta María Victoria. María Victoria se cuece aparte, porque ella empezó en carpa. Así es. Ella empezó en carpa. Así es. Y María Victoria todavía está vigente. Es más, se le debería de hacer un reconocimiento a la trayectoria. Coincido contigo, y se me hizo una reverenda injusticia que no le hayan permitido usar el Palacio de Bellas Artes para un homenaje que le hicieron hace unos años. Se me hace sumamente injusto, sin demérito de otros artistas que se han pasado por ahí. Sí, claro. Ella es un ícono, es un referente. Sí, totalmente. Y aparte de eso, ella hizo toda una época, sí. en la música romántica. Sí. Pero aparte, también era una estupenda actriz. ¿Lo demostró? Luego en televisión. Sí, yo tuve la fortuna de escribir algunos de los capítulos de La Criada Bien Criada. Ajá. para Jiménez Ponce Hermanos, que eran los productores. Ajá. Sí, no, entrañable, Borolas. El Borolas. Es que Alfonso Sayas, que vive aquí en Cuernavaca. Sí, la carpa fue el semillero de todas esas gentes. No, pues como desde Cantinflas hasta Palillo. Todos. Clavillazo, Resortes. Todos. Era la época de las carpas, así como, no sé, como que todavía quedan suspendidas en el tiempo. Sí. En aquellos barrios de medio pelo de la Ciudad de México, como la carpa Tallita, por ejemplo, ¿verdad? Y que eran unos armazones de madera con lona, cubiertos con lona, y las bancas eran de tablas. Sí. De tablas, y muchas veces eran incluso de los cajones que donde se vendía donde llegaban los jabones. Sí, exacto. Sí. Oye, pero no podemos hablar de cine si no hablamos del Santo. Bueno. Y tú participaste ahí muy directamente con la sí. tecnología, con los extraterrestres, con las mujeres vampiro, con todo eso, ¿no? Bueno, no precisamente. A mí me tocó... Las lomas. Sí, a mí me tocó. Sí, efectivamente, yo tuve la fortuna de trabajar en 2 películas con don Rodolfo Guzmán, con El Santo. Uh-huh. Sí, pero yo era asistente de director. Uh-huh. La primera película la filmamos en 1970 y salió al público como por el 71, algo así. Y fue Anónimo Mortal, sí. que era una historia muy interesante de ¿cómo se llama? De alemanes, de nazis y todo eso. Y teníamos, aparte del Santo, pues estaba Sasha Montenegro, que era creo que su presentación en casi México. Su debut, ¿no? Casi su debut, sí. Y estaba una señora divina que a mí me caía de maravilla y que nos llevábamos muy bien, que fue la Velázquez, Teresa Velázquez. Tere y Lorena, las 2 hermanas eran espectaculares, ¿no? Sí, pero a mí me tocó trabajar con Tere. Con Tere. Sí, con Lorena no. Ok. Pero me hubiera gustado, claro. Chico, pero cómo no. Sí, cómo no. Sí, claro. No, y la primera película en la que yo participé, que no era del Santo, se llama Acapulco 1222. Aldo Monti, sí la dirigió Aldo Monti, y fue el debut cinematográfico de Verónica Castro, porque estaba recién salida del concurso del Heraldo. Del Heraldo. El rostro del Heraldo. Tiene unos ojos preciosos. Verónica. Pregúntale a Loco Valdés cómo quedó prendado, ¿no? Incluso cuando estábamos haciendo la película, Verónica estaba haciendo Don Juan Tenorio con el Loco en el Teatro de los Insurgentes. Entonces volaba a Acapulco a hacer las escenas y se regresaba al mismo día. A dar función. A dar función. Había veces que tenemos unas escenas en la playa que sí nos pasamos toda una noche completa, casi nos amaneció. Y pues estar trabajando prácticamente un mes en Acapulco era así como
como too much, ¿no? Demasiado. Oye, hubo un bache tremendo, ¿no? En el cine mexicano. Ajá. 80s, 90s, poca producción, caro, malo. Luego viene un como despertar. Pero ¿cómo ves al cine mexicano actual? Bueno, permíteme nada más retomar un poquito lo que estás diciendo del bache que vino. Ujú. Sí, bueno. Termina la época, prácticamente la época de oro de nuestro cine. Sí. Y cuando entra la presidencia de la República Echeverría. Entonces le da la dirección de cinematografía a Rodolfo, su hermano. Sí, ¿cómo no? Rodolfo Echeverría era Rodolfo Landa en el cine. Ajá. Entonces, para mí en lo personal, no sé si mucha gente piense igual que yo, pero era un actor mediocre. Nunca Sí. llegó a a figurar, Ajá. a ser un gran actor, vaya. Un primer actor. Un primer nunca. actor, ¿sí? Siempre fue actor de reparto. Sí. Entonces, obviamente, era la época en que él iba a pedir trabajo a los productores, ¿sí? Entonces, cuando entra a su hermano de presente, No, pues, ¿acaso pues hoy? ahí tiene arca abierta Sí. en todo, absolutamente en todo. Como director de cinematografía, pues manejaba en el banco cinematográfico. Sí. A mí me tocó algunas veces ir a buscar cómo hacer una película, precisamente era sobre el movimiento de Tlatelolco, y casi Casi me te mandan a la cuelgan, cárcel. sí, más bien. No. Pero esa es otra historia. Entonces, para mi gusto, ahí termina la época buena de nuestro cine. Estamos de Porque acuerdo. entra el cine podríamos decir presidencia, sí. Ay, se me trabó la lengua, Presidencialista. Presidencialista, exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque es cuando entra con Cine 1, con Cine 2, con Acite no sé qué, Ajá, sí. y todo se hace con dinero del pueblo, con dinero Sí. del gobierno. Entonces es cuando empieza a hacerse otro tipo de cine. Entonces, como ya está el banco cinematográfico, le soltaba a los productores el dinero para realizar sus producciones, entonces ya era un negocio redondo. Entonces, ¿de qué manera lo podían hacer los productores? Vender el producto cuando todavía empezaban a filmarlo a Estados Unidos, que fue uno de los mercados más grandes, Ujú. tanto para el cine como para la fotonovela, pero todos los hispanos en Estados Unidos pues compraban todo eso, Sí, cómo no, lo consumían. lo consumían, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, pues era muy fácil hacer película tras película tras película. Sí. Digo, ahí están las películas de Producciones del Rey, por ejemplo, las del Gordo Delgado, etcétera, que todas eran entre chicanos y mexicanos y todo ese tipo, pero Valentín Trujillo. Valentín Trujillo se cuece aparte porque era buen actor. Sí, él sí era buen actor, Era pero las buen actor. producciones donde actuaba, pues, híjole, Jorge Rivero, Andrés García. Mira, Jorge Rivero, me tocó trabajar con él Ajá. también, y hizo mucha fotonovela conmigo también, Ajá. Y Él era un símbolo, él era era el símbolo sexual, sí. de la época, Ajá. punto. Pero yo recuerdo, y si me escucha Jorge, bueno, pues lo siento, pero los chavos del staff de la película de Acapulco 1222 Sí. le pusieron el teflón, porque no se le pegaba nada. Ningún diálogo, ninguna diálogo. actuación. Él lucía físico, él Sí. echaba cara. Sí, y sin embargo, fíjate, curiosamente, con Tintán, le decía yo, Tintán, vamos a hacer esta escena, la Sí. vamos a... Me dice, tómala. Si Sí. no sale, la repetimos, pero tómala. Ajá. Entonces ya le decía yo a Aldo, oye Aldo, sí, tómala por las dudas. Sí. Empezaba, en el momento de dar cue de cámara, todo el mundo atrás, el señor haciendo su personaje, su trabajo, y todos callados, viéndolo, corte, se queda. De una sola toma el señor. Pero bueno, ya él tenía muchísimas tablas, No, por favor. y un personaje pero perfectamente delineado, bien hecho. Sí, no. Sí, no, que
Digo, qué esperanzas de que hay muchos actores pues, del cine actual, de nuestra época, de ahorita, que quisieran tener, no sé, un 10 o 15% de los que ya se fueron. ¿Te han gustado las nuevas películas, La dictadura perfecta, El crimen del padre Amaro, Nosotros los nobles? Nosotros los nobles, no es mala la película, pero me gustó más la primera versión, Ajá, que es El Gran Calavera. así es. Sí, que es dirigida por Luis Buñuel, Ujú. sí, con una actuación del señor Soler, que era No, pero pues, super actorazo, decir Soler ya toda la dinastía, ¿no? de toda la dinastía, sí, claro, y estaban los dos, estaba Andrés Soler también, que además era un actorazo el señor, qué bárbaro. Digo, donde se paraba ahí, de veras que hacían unos trabajos increíbles. Claro. Como yo siempre he dicho, por ejemplo, he comentado en algunas veces que había actores que llenaban la pantalla nada más con su sola Nada presencia. más, sí. Y en esos estaba Pedro Armendáriz. Nomás arqueaba la ceja, Y ya con eso. Ya con eso. Esas escenas increíbles de Pedro Armendáriz con Dolores del Río en Bugambilias. El paisaje atrás de Gabriel Figueroa, y otra es la película. Pero Ya. curiosamente, Gabriel Figueroa, en la película de Santa, la que estábamos comentando hace un momento, Sí. y Raúl de Anda, eran extras en esa película. ¿Qué tal? Eran los dos eran extras en esa película. Y después, pues, ¿quién fue Gabriel Figueroa? No. Y quién fue, pues, también Raúl de Anda. Oye, ¿no? un digno sucesor, el Chivo Lubeski, ¿no? Pues sí. Como cinematógrafo. Como cinematógrafo. Fotografía cinematográfica. Sí. Sí, no, claro. Digo, obviamente los tiempos tienen que evolucionar, ¿no? Sí. Digo, pues en todo sentido, la tecnología actualmente, híjole, ya nos rebasó. Ajá. Ya nos rebasó, porque Sí. ya todos los trucos, los efectos especiales y todo. Por ejemplo, yo aquí en Guanajuato ahorita tengo un programa en un canal local. Sí. Y nuestra escenografía nada más es una silla, una mesita y yo. Bueno, tu ciclorama. y mi invitado, ¿no? Estamos en croma. Estás en croma. Exactamente. Tu ciclorama atrás y le incrustas lo que quieras, ¿no? Ahí estamos en una biblioteca, en un salón increíble y todo eso, y sin embargo, pues entras ahí y no hay nada. Sí. Al ratito vas a ver correr una rata a lo mejor, ¿verdad? Digo, por los aspectos, ¿no? Oye, dos últimas preguntas, Jorge, Sí, agradeciendo esto. Primero, ¿qué opinión te merece Eugenio Derbez como actor y cineasta? Mira, Eugenio Derbez como actor, pues me gustaba más su mamá. No, doña Silvia, mis respetos, sí, ¿no? era una actrizota. Sí. Derbez desde que estuvo con aquellos programas de Anabel, Ajá. de hace muchísimos años, y pintaba para buen comediante. Pero yo, para mi gusto, se quedó en el camino. Pero vaya, todavía tiene algo rescatable, sí, como actor, como comediante. Hay uno que sí no te lo soporto, pero ni con chochos, que es Jorge Ortiz de Pinedo. Ah, no, Y exagerado, sobreactuado, pedante, horror. Un humor extrañísimo, Sí. entre galán y... No. Entre galán y quién sabe qué. Y quién sabe qué. Y buenas noches, ¿no? Y buenas noches. Oye, y última pregunta. Lo que gustes. ¿No te gustaría ver cine mexicano? Cine mexicano, no internacional. No, mexicano. Con Guillermo del Toro dirigiendo, o con Cuarón, con el propio Negro Iñárritu. Sí, claro que sí, digo, porque de los tres que me acabas de mencionar son muy rescatables. Sí. Pero muy rescatables. Sí. Definitivamente tienen otro tipo de hacer cine. Porque no sé con quién estaba comentando hace creo que una semana, algo así, pues, en el canal ese de cine mexicano, sí, pasaron todas las podrios esos que se llaman
las de vacaciones, no sé. La risa en vacaciones. ¡Ah, qué horror! ¡Qué bárbaro! ¡Qué horror! Eso es como para, perdón la expresión, pero es como para agarrarlas al excusado y jalarle la cadena. Así es. Pero qué horrible, ¿no? Digo, qué malo. Y además es producción, pues yo me imagino que salió también parte del dinero del pueblo, porque de ahí sale, de Miguel Alemán. Ajá. Digo, qué barbaridad, ¿no? Digo, cómo es mediocre la televisión, lo que están pasando ahorita, no sé, digo, antes teníamos mejores programas, pero además había otro tipo de gentes, pues otro sí. tipo de actores. Esperemos que estos cineastas no se olviden del origen, aunque ya están en los cuernos de la luna, Ajá. y que vengan a compartir lo que saben que ya tienen un rato haciéndolo, ¿no? Sí, claro, obviamente. No, esperamos que sí, digo, porque el cine es muy rescatable. El cine no va a morir nunca. No. Nunca va a morir. Desde aquellas imágenes planas, actualmente la tercera dimensión, la cuarta dimensión, sí, hasta la quinta, no sé cuántas dimensiones vengan todavía. Digo, estoy hablando de manera hipotética, sí, ¿no? Definitivamente. A lo que me refiero es a cómo el cine se va acomodando a los tiempos, a los años, a las tecnologías. Claro. ¿Sí? Pues ojalá que lo veamos, y por lo pronto un saludo, gracias por tomar la llamada, y también todo el aprecio del staff que todavía sigue en lo que era el Canal 3 aquí en Morelos, que es Canal 49 Digital, de aquel histórico sistema morelense de radio y televisión. No, pues claro, yo todavía tengo unas fotos con algunos de los trabajos con ellos, con ustedes, pues, ¿no? Con nosotros, sí, efectivamente. Claro, por supuesto. Así que nunca deja uno de extrañar a los compañeros. No, jamás. Con afecto, mi estimado Jorge. Pues muchas gracias, muy amable. Y pues estoy a tus órdenes. Muchas gracias. A las órdenes de todo el auditorio. Continuaremos hablando de cine, quizás épocas específicas, quizás figuras en lo particular, pero yo te agradezco mucho, como siempre, tu gentileza, y seguimos en contacto. Me parece perfecto. Muy buena noche. Muchas gracias y muy buenas noches. Un gran abrazo. Hasta luego. Jorge Santoyo, guionista, director de la época de oro, asistente de dirección, ya nos contó con quién colaboró, a quién conoció, de qué se enteró. Muy valiosa su participación a propósito del aniversario el día de ayer, 30 de marzo, de la exhibición de Santa, la primera película mexicana ya sonora, musicalizada, música de Agustín Lara, imagínese usted, y después vinieron allá en el Rancho Grande y otras más, hasta las rancheras cantadas de Negrete, Infante y compañía. Y bueno, pues aquí dejamos el programa. Por eso le preguntaba yo a Jorge qué opinaba de Eugenio Derbez con No se aceptan devoluciones, con Zapatos Viejos de la Trevi, que fue un éxito en taquilla, de Nosotros los Nobles, un remake, de La Dictadura Perfecta, que retrata la política en México muy, muy fielmente, y El Padre Amaro, aquel escándalo entre Gael García y Ana Claudia Talancón, cosa que pasa todavía todos los días. Ahí está el cine, y el cine, yo sí creo, se ve mejor en el cine. Hasta aquí el programa. A nombre de toda la producción y el equipo, muchas gracias, y también a nombre de Federico Mayorga, director de este espacio, soy Carlos Félix. Hasta la próxima. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.